Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando de Haití, un nuevo balance de Naciones Unidas revela una situación crítica en este país caribeño. La inseguridad se ha desplazado hacia rutas clave por tierra y mar. En menos de un año, de marzo de 2025 a enero de 2026, los enfrentamientos entre bandas, fuerzas del orden y grupos de autodefensa han provocado al menos 5.519 muertes, evidenciando una crisis de violencia que ya no se limita solo a las zonas urbanas principales. La ONU advierte que no parece haberse abierto ninguna investigación judicial para establecer la legalidad de estas operaciones, ni tampoco existe un mecanismo de rendición de cuentas que permita a las víctimas acceder a la justicia. La impunidad por violaciones y abusos de derechos humanos sigue imperando, subraya este informe de las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando de este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho. Sin embargo, aquí está el código QR, en caso de que no lo haya hecho, para que pueda participar. Y ahí la pregunta: ¿nueva fuerza internacional será desplegada en Haití para enfrentar bandas armadas que azotan a la población? ¿Cuál será el resultado? Ahí están las opciones. Luego de lo que ha sido esta importante revisión, esta opinión, le invitamos a participar. Más adelante vemos los resultados. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio Luis Saint-Hilaire, haitiano, abogado especialista en Derecho y Política Internacional. Luis, qué bueno tenerte acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para empezar a hablar de lo que ocurre en Haití, las pandillas armadas han expandido su radio de acción desde Puerto Príncipe hacia las afueras y el norte, fortificando corredores estratégicos y manteniendo el control sobre rutas claves que le permiten financiarse y operar. ¿Cómo ha llegado Haití a este punto? Bueno, para entender todas esas realidades hay que volver hacia atrás. ¿Por qué Haití está así? Porque si hablamos de América, uno de los países que más ha luchado por la libertad, cuando hablamos desde el punto de vista del mundo moderno, cuando los imperios imponían en el mundo, en especial el imperio napoleónico francés y el imperio inglés, Haití luchó contra esos dos grandes y lo venció para dar ese pedacito de isla la libertad. Sí. Y esa libertad le ha costado a Haití, hoy en día está pagando. De ser la colonia más rica de América, hoy en día el más empobrecido. Es el precio que la madre de la libertad de América y del mundo está pagando hoy en día. Y no es por casualidad, la zona de Puerto Príncipe, donde está esos supuestos bandas, es la parte donde está el material más estratégico de América, el iridio. Porque solamente lo tiene Haití. No sé por casualidad esa ubicación de Haití tiene ese material. Sí. Haití es el segundo productor después de Sudáfrica. Y aparte eso no es por casualidad, el hombre más rico del planeta es sudafricano, Elon Musk, y necesita esos materiales para el crecimiento de su empresa aeroespacial. Quería preguntarte, porque hablamos de más de 8.000 víctimas directas en menos de un año. ¿Existen en Haití mecanismos internos, digamos, para procesar estos crímenes, o estamos ante una impunidad total, teniendo en cuenta todo el caos que está ocurriendo en el país? Ese sistema de caótico provocado, a buen entender, pocas palabras, por los mismos enemigos de Haití, porque desde 1804, desde que Haití proclamó su independencia, primer país en abolir la esclavitud, Haití fue embargado multilateralmente por todas las potencias mundiales. Porque el único país de Europa que reconoció a Haití como país libre fue Rusia. Porque todo en contra de Haití. Haití está luchando hasta hoy en día. Lo que está pasando en Haití es algo que comenzó desde 1804 hasta nuestro día. Vamos a ver más datos y elementos. La ONU instó a la comunidad internacional a respetar el embargo de armas impuesto a Haití en un intento por frenar el flujo ilícito que aumenta la violencia de grupos armados y agrava esta crisis humanitaria. De acuerdo con el organismo,
El tráfico de armamento ha fortalecido a las pandillas que hoy controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y de otras regiones donde perpetran asesinatos, secuestros y actos de extrema violencia contra la población civil. El informe también advierte sobre el uso sistemático de violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores. La situación se ve agravada por las denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad y actores privados que en operativos contra estas estructuras criminales. Y en ese contexto, Naciones Unidas subraya la urgencia de reforzar los mecanismos de control internacional, garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas para contener la crisis que está viviendo el país. Hay un elemento importante en todo esto, Luis, que tiene que ver con la participación de empresas militares privadas. Entonces, ¿bajo qué marco legal operan estas empresas privadas? ¿A quiénes responden o qué observación tienen estas acciones en torno pues, a todo lo que estamos viendo en Haití? Bueno, para entender lo que está pasando en Haití, parte de países africanos, lo que hablamos, lo que la empresa militar privada juega un papel importante. Ya ustedes saben, en el caso de Haití, igual también en el caso de Ecuador, no es por casualidad, Prince está en Haití, tiene un contrato millonario. Y igual está en Ecuador. Por eso que le decimos que lo que está pasando en Haití, Haití ha sido desde hace años como un laboratorio de control de los países. ¿De qué países? En el caso de Haití, fue utilizado como un mecanismo de laboratorio, fue exportado para África en el caso de Congo, uno de los países más ricos de África, con diamantes, con todo. Ya ustedes saben, tiene más de 170 bandas armadas, y Haití, el país más rico desde el punto de vista de los subsuelos del Caribe, porque tiene el material más importante que nada más el iridio, que la onza hoy en día vale más de $8.000, más caro que el oro. Y no es por casualidad, la zona donde está ese material está la banda armada. ¿Y qué armada? Porque esa misma banda armada también tiene un padrino que lo llama, ellos saben lo que tienen que hacer. Es una violencia controlada. Porque ellos reciben orden a alguien. Y ellos hacen eso de una manera muy planificada. Es decir, la violencia que está en Haití, esas bandas que están en Haití, son bandas controladas por alguien, por una mano invisible, ¿me entienden? Para meterse la mano ese recurso que está en especial la zona de Puerto Príncipe, en la capital, que es el iridio. Sin contar con otros materiales raros que tiene Haití, como el uranio, el oro, el petróleo, porque Haití es el país donde tiene más petróleo en el Caribe. Desde el Guantánamo hasta la bahía de Puerto Príncipe está lleno de petróleo. De allí las pandillas, digamos, tienen la posibilidad de financiarse, porque ya están tomando rutas comerciales, y preguntarte esto porque estas acciones están mutando las estructuras hacia una especie de estructura paraestatal. ¿Lo ves de esa manera? Bueno, podemos decirle, como yo te dije hace tiempo, hace unos minutos, que lo de Haití es un laboratorio bien planificado. No es algo así como te digo normal. Y eso tiene que ver con lo que había hecho Haití desde 1804, cuando Haití se proclamó su independencia. Aparte de eso, Haití se convirtió como una amenaza para el sistema de dominación mundial. Porque solamente al abolir la esclavitud, y la mayoría de esas potencias aquellos tiempos vivían de la esclavitud, hasta los mismos países del sur. No es por casualidad la oligarquía caraqueña de Bogotá, de Perú, de Bolivia, hasta de La Habana, financiaba al imperio napoleónico. El imperio más grande que había en Europa, que ni los europeos en conjunto pudieron vencerlo. Pero Haití, por el amor a la libertad, venció a Napoleón Bonaparte. Y desde ahí Haití se convirtió, por su hazaña histórico, algo que era imposible de hacer, de derrotar tres potencias. Primera vez en la historia de la humanidad
un país más pequeño en territorio, pero grande en sabiduría espiritual, derrotó 3 potencias mundiales. Entonces, desde ahí Haití está pagando hasta hoy en día, ¿me entiendes?, esa hazaña. Pero sin querer, muchos países latinoamericanos entienden que mientras que la madre de la libertad sufre, también sufrimos todos nosotros. Porque en una familia, la madre es todo. Si la madre está alegre, todos estaremos alegres. Pero si la madre sufre, tanto el esposo, los hijos, los nietos, todos van a sufrir. Eso es lo que está pasando en Haití hoy en día. Y sobre todo la población que está sufriendo los embates de esta violencia desmedida y sin control en el territorio nacional. Vamos a estar hablando más adelante sobre pues también la injerencia internacional, porque ya se anunció una nueva misión internacional con la República de Chad liderándola. Vamos a estar hablando de este tema, pero despedimos la primera parte del programa recordándole a la audiencia. Tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales con este código QR que usted está viendo en pantalla. Más adelante vamos a ver los resultados luego de la pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Haití, el retiro gradual de policías de Kenia en ese país caribeño pues marca una nueva fase en la fallida estrategia internacional de seguridad. Todo esto mientras se prepara un nuevo despliegue de tropas provenientes de la República de Chad bajo respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. La salida de los contingentes kenianos ocurre tras meses de deficientes resultados frente al avance de las pandillas que continúan controlando amplias zonas del territorio. La misión multinacional, debilitada por falta de recursos, de coordinación, pues no ha logrado revertir esta crisis de violencia ni recuperar espacios estratégicos. El ingreso de nuevas fuerzas ahora busca reorganizar la presencia internacional, aunque persisten dudas sobre la efectividad de todo esto en un contexto de profunda fragilidad institucional. La situación evidencia limitaciones que han tenido estas intervenciones externas frente a problemas estructurales, mientras la población haitiana sigue enfrentando desplazamientos, inseguridad y, por supuesto, una crisis humanitaria sin precedentes. Seguimos hablando del tema. Luis Engiler aquí conmigo, abogado especialista en Derecho y Política Internacional. Preguntarte precisamente de este nuevo despliegue que genera escepticismo por la falta de financiación, por su composición. ¿Cómo estás viendo este contingente internacional en Haití? Bueno, para mí yo te puedo decir, tanto la fuerza keniana que se fueron de vacaciones porque nunca enfrentaron con las pandillas. Y ese grupo de Chad que van también se van de vacaciones. Porque el problema haitiano, esa tierra prometida, es difícil, se puede ser controlado. Solamente existe un solo país en África que puede entender desde el punto de vista cultural en Haití, tampoco va a prestar para esa aventura turística, es la ciudad de Benín, el país Benín en sí, que puede apoyar. Además, la propuesta era mandar Benín hacia Haití. Ellos dijeron, Haití es nuestros hijos, por respeto a nuestra cultura, ellos no fueron. Bueno, se fueron los kenianos porque tenían ambiciones, tal vez, pertenecer a la OTAN en África y se fueron a la aventura y no hicieron nada. Y estos grupos de Chad que también van de vacaciones, porque no es fácil controlar ese pedacito de tierra. Y no es por casualidad, Haití derrotó 3 potencias. Parece que desde el punto de vista, las potencias tienen problemas, amnesia y no recuerdan la historia de Haití. Haití luchará solo, como hicieron nuestros ancestros, para salir de ahí. Ninguna ayuda extranjera, ninguna fuerza extranjera va a sacar a Haití donde está ahí. Haití solo va a luchar con todo ese problema que tiene para salir de ahí.
porque cuando la humanidad tenía problemas, esclavitud, todos los países, la explotación de millones de africanos, millones de hermanos indígenas, Haití luchó contra todo eso y venció las tres grandes potencias, Francia, Inglaterra y España, que se rindió porque no pudo con la fuerza invencible indígena. Haití, a pesar de que un país tenía mucho africano, pero la Fuerza Armada Haitiana era fuerza indígena. Y no es por casualidad. Antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1915, antes Estados Unidos invadió Haití para, supuestamente, porque Haití tenía muchos migrantes alemanes, para poner control. Y hoy en día esa situación que está Haití empobrecido, ya podemos saber dónde viene, porque esa invasión nos trajo primero el secuestro de todos los lingotes de oro que tenía Haití en el Banco Central, porque Haití tenía inseguridad. Hasta hoy en día los haitianos, yo como haitiano, más de 35 años en Venezuela, estoy esperando mi lingote de oro que llevó las Fuerzas Especiales Norteamericanas. Es decir, Haití no es que es empobrecido, porque si revisamos la historia, desde atrás fue la colonia más rica de América. No es por casualidad, la parte norte de Haití era considerado como el París de América, más bello, más avanzado que hasta el mismo Nueva York. Y bueno, la posibilidad de que una misión militar internacional logre contener la violencia en Haití genera crecientes dudas, como hemos comentado, en medio de esta crisis estructural marcada por el colapso institucional y la expansión de los grupos armados. Analistas advierten el despliegue podría modificar parcialmente el equilibrio en el terreno, difícilmente resolverá las causas profundas del conflicto, como vemos aquí precisamente en este portal que nos ofrece información sobre el tema. En Puerto Príncipe, barrios enteros permanecen bajo control de las pandillas, mientras más de 1 millón de personas siguen siendo desplazadas por la violencia. A ese escenario se suma la reducción de la ayuda internacional, el debilitamiento de los programas humanitarios y lo que agrava la situación social. La ONU respalda esta fuerza multinacional, pero expertos señalan que sin inversión sostenida, reconstrucción institucional o un diálogo político, cualquier intervención armada tendrá un alcance limitado frente a una crisis que combina inseguridad, pobreza y exclusión histórica. Luis, también está el tema de cómo la población haitiana ve estas misiones internacionales. Estamos hablando de muchísimas misiones y lo primero que dicen, injerencia, no resuelven los problemas políticos, no nos están resolviendo. Si bien hay un problema de violencia, pues también está el encarecimiento de productos de primera necesidad, está el encarecimiento de alimentos, el cultivo, la forma de poder producir, y no hay, digamos, a la par de estas misiones, pues también un control sobre estos otros aspectos. ¿Cómo estás viendo ese debate en Haití? La población haitiana no confía en esas misiones, porque con la fuerza keniana, ellos lo que hacían era comer 3 veces al día y ganar más o menos $2.500 americanos mensual sin hacer nada. ¿Me entiendes? Es decir, la violencia haitiana es una violencia controlada. Y el problema haitiano, eso lo va a resolver nosotros los haitianos. Y especialmente con la involucración que hoy en día que es necesario la diáspora haitiana, que son casi la mitad. Nosotros los haitianos estamos en el mundo, en todos los países, gracias a esa crisis impuesta por la fuerza, por lo que hicieron nuestros ancestros. Y no es por casualidad de que nosotros desde la diáspora clasificamos a un mundial de fútbol y la mayoría de los muchachos que están jugando fútbol no son nacidos de Haití. Es decir, con esa prueba de la diáspora unido con los haitianos que tienen conciencia, porque hay muchos inconscientes, creo que la solución a Haití está cerca, porque es la realidad. Desde octubre de 1990 hasta la actualidad, Haití ha sido escenario del despliegue de más de una decena de fuerzas o misiones a menudo criticadas, no suelen lograr los objetivos trazados y por el contrario han sido responsables de agresiones, explotación sexual, brote de enfermedades en la población haitiana. Teniendo en cuenta todo esto que ha ocurrido en las últimas décadas, ¿qué esperar ahora desde la comunidad internacional, más allá de esta misión que empieza con Chad y con otras fuerzas multinacionales?
Lo que esperamos ahorita de la comunidad internacional con todos esos organismos que quieren ayudar a Haití es dejar que los haitianos solucionar su problema. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso se logra fácil, porque desde que Haití proclamó su independencia y tiene una bota encima, no lo han dejado gobernar hasta hoy en día. Porque recuerda, como yo te dije al principio del programa, Haití fue objeto de un embargo multilateral. Una cosa, un embargo de un solo país, otra cosa que un embargo multilateral de todas las potencias mundiales contra un pedacito de tierra más pequeño que el estado Anzoátegui. Yo a veces nosotros como haitianos pensamos cómo ese país ha sobrevivido de esa tragedia más de 225 años. Pero yo creo que la oportunidad de levantar toda esa dramática, caótica Haití está cerca. Este año vendrá elecciones y de ahí va a haber la solución, parte de la solución de la problemática haitiana. Y ya para finalizar, preguntarte, también es importante el escenario regional, el papel que juega, por ejemplo, República Dominicana, el papel que juegan otras islas del Caribe y otros países de la región sobre lo que está ocurriendo en Haití y la responsabilidad que tienen. Bueno, de todas maneras, ¿me entiendes? Yo por mi parte tenemos un vecino muy bueno desde el punto de vista país hermano como República Dominicana, porque yo tengo muchos amigos dominicanos y tengo familiares también republicanas. Yo creo que es la hora de que todos los dominicanos que tienen conciencia, que tienen amor por esa isla, porque esa isla es compartida entre los dos, ¿me entiendes? Ponen su granito de arena, ¿me entiendes? Para solucionar la problemática haitiana. Porque si Haití es estable, República Dominicana va a estar más estable y así juntos podemos crecer. Porque tenemos una historia muy hermanada, la historia dominicana, la historia haitiana. Son dos pueblos hermanos. Yo creo que ahí va a haber parte de la solución, porque tenemos millones de haitianos viviendo en República Dominicana, así como viceversa. Yo creo que el año va a ser decisivo para Haití, para República Dominicana. Hacemos un llamado a todos esos dominicanos de buena voluntad. A pesar de los desafíos por el gobierno que también ha implementado pues, sí, algunas pero restricciones. una cosa que piensa el gobierno dominicano, otra cosa que el pueblo dominicano, que es totalmente diferente. Porque el pueblo dominicano es un pueblo hermano, porque compartimos desde el punto de vista cultural la esencia. Porque no es casualidad, el merengue haitiano invadió el merengue dominicano porque somos el mismo pueblo. Entonces, yo creo que la solución, después de esas elecciones que va a haber este año, que están preparando, yo creo que parte de la solución, esa parte caótica haitiana, va a empezar a resolverse. Pero, como yo te digo, todas las misiones internacionales nunca van a tener éxito en Haití, porque Brasil, Ecuador, Argentina y Uruguay estuvieron en Haití, fue un desastre. Hasta el mismo jefe que comandaba la tropa de la ONU de Brasil, él dijo que fue una pelea de tiempo. Entonces yo creo que la solución lo tienen los haitianos, en compaginación con la diáspora haitiana, que a veces entiende más la realidad que está pasando en Haití. Entonces juntos creo que la solución en Haití está cerca, pero lo vamos a hacer nosotros los haitianos. Ninguna misión van a tener éxito, menos ese grupito que van de turismo. Porque Haití es una tierra que no puede ser conquistado, sino por nosotros los haitianos. Porque es un regalo de libertad que nos dejó hace años nuestro antepasado. Se entiende el análisis. Seguimos muy atentos a esta situación en Haití. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a usted por esa gran programación y esperamos, ¿me entiendes? Esperar resultados positivos. Yo tengo fe que Haití va a salir de todo eso. Esperemos, por supuesto, por la población haitiana. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que muy amablemente nuestros usuarios a esta hora nos hacen llegar. Ahí está la pregunta: nueva fuerza internacional será desplegada en Haití para enfrentar las bandas armadas que azotan a la población. ¿Cuál será el resultado? Bueno, un 50% de los usuarios hasta ahora nos dicen nueva violación a la soberanía haitiana. Más abajo está
La segunda opción, 32%, dice más injerencia sin soluciones políticas. Un poco más abajo, con el 10%, se sumará escándalos de emisiones anteriores. Son las respuestas que nos llegan a esta hora. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y nosotros con esto finalizamos. Les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram también el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.